La Iglesia Cristiana de Restauración Espiritual Internacional, Eclesia, presenta su programa, Nuestro Pan de Cada Día. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios les bendiga, su pastor y amigo Óscar Orjuela Gómez. Muy feliz estoy de poder llegar nuevamente hasta su lugar de trabajo, hasta su hogar, y agradezco a Dios y a ustedes que nos han permitido llegar hasta sus hogares para traerles a través de este pan de cada día, palabra de Dios, bendición y edificación para sus vidas, sus hogares y también sus familias. Hemos estado llevando unas series, mensajes que edifican la vida de las personas que nos escuchan. Luego llevamos la serie de Estamos viviendo el Apocalipsis. Vimos enseñanzas acerca y tocantes a la Virgen María, y también qué es este ministerio de Eclesia, el seminario bíblico, lo que ofrecemos. Hemos dicho que iniciaríamos una secuencia nueva, y en este caso es el discipulado. Por tanto, le doy la bienvenida a cada persona que me escucha, y si usted está viendo este programa, es muy posible que ya haya aceptado a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador personal. ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante? Lo que queremos traer a ustedes que ya han aceptado a Cristo, y si alguna persona que me escucha, que a través de estos programas ha hecho una decisión de fe por Jesucristo, ha confesado con sus labios que Jesucristo es el Señor, el Salvador de su vida, lo ha recibido en su corazón y está seguro que Dios le ha perdonado todos sus pecados, pues le tengo una noticia maravillosa que le va a ser de una gran edificación. Y es que a partir de hoy vamos a tener 30 lecciones. Todos los días, con la ayuda de Dios, estaré dándole una lección nueva para poner los cimientos de su vida espiritual. Se lo diré de esta manera. Digamos que vamos a construir un gran edificio. Un edificio bonito, fuerte, hermoso y que sea visible a los demás. Entonces necesitamos, para poder edificar ese edificio, esa casa, unos cimientos. Necesitamos ahondar en la tierra, y como se hace comúnmente en la construcción, se colocan allí los cimientos para que esa casa, ese edificio, se mantenga firme. Es exactamente eso lo que Dios dice en su palabra. Es tener los fundamentos, o poner mejor los fundamentos, que son la palabra del Señor, nos lo va a decir a través de estas lecciones, y usted va a poder edificar sobre ese fundamento que lo dieron tanto los profetas en el Antiguo Testamento como los apóstoles en el Nuevo. A través de Jesucristo, cuando Él nos salva, entonces nos da unas directrices hermosas, especiales, que están registradas en su bendita palabra, para que nuestra vida y nuestra comunión con Dios no se vaya a interrumpir. Vendrán muchos ataques de las tinieblas para querernos hacer desistir de este camino, pero precisamente cuando se tiene el fundamento de la vida cristiana, es allí donde nuestro edificio no caerá jamás. Por ello, le presento en esta hora el discipulado. Lo que Jesús nos enseñó, posteriormente los apóstoles, y allí nuestra vida fue cimentada en la bendita palabra del Señor. Por tanto, bienvenido al discipulado. Ahora usted va a empezar a edificar su casa, su vida espiritual, su comunión con Dios a través de estos fundamentos. Le invito para que no se pierda cada día uno de estos segmentos, porque cada uno de ellos es un ingrediente especial para poder poner los cimientos de su casa, de su edificio, de su vida espiritual, de su vida cristiana, de esta vida nueva que ha empezado desde el momento en que usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador personal. De esa manera le quedará muy claro qué es su vida cristiana, y nadie lo moverá, se lo aseguro. Yo llevo 31 años sirviendo al Señor, y gracias a estos fundamentos que mi primer pastor me dio, permanecen hasta el día de hoy. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque es la palabra de Dios, y cuando uno edifica su vida espiritual en el conocimiento de la palabra del Señor, no va a tener absolutamente ninguna posibilidad de devolverse de este camino, si es que realmente hemos aceptado a Jesucristo de todo nuestro corazón, reconociendo
que Él es el único Salvador de nuestras almas. Por tanto, en este inicio del discipulado, quiero referirme precisamente a eso, al discipulado. ¿Qué es el discipulado? La Real Academia de la Lengua define precisamente discipulado como el seguimiento a una doctrina enseñada por un maestro y que estos seguidores del maestro ejercen, viven y se entregan por completo a esa doctrina del maestro que ellos están siguiendo. En el caso nuestro, pues seguimos a Jesucristo. Y de hecho quiero clarificar ya un término que en algunos programas anteriores solamente lo hemos tocado de una manera somera. Ahora lo voy a decir con muchísima más seguridad y claridad. Y es lo siguiente. Cuando estamos predicando el Evangelio, muchas personas dicen, pero perdón, ¿usted es evangélico o es cristiano? Porque algunas personas suponen que son grupos separados, diferentes. Y bueno, se lo quiero decir solamente de esta manera. Si hemos dicho que un discípulo es un seguidor de su maestro y practicante de esa doctrina que su maestro le ha enseñado, la doctrina es una enseñanza, entonces, cuando yo digo que soy cristiano, ¿a qué estoy haciendo alusión? A que soy un seguidor de mi maestro que es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, ya lo hemos dicho tantas veces, murió por mí en la cruz. Fue el único que pudo perdonar mis pecados, es el único que tiene poder en el mundo, en el universo, en el cielo, en la tierra, de perdonar los pecados. Por ello, lo sigo a Él. Digamos, desde ese punto de vista, mi maestro es Jesucristo. Si Él es mi maestro y su enseñanza dice que yo debo proclamar esta verdad al mundo entero, entonces yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque acepté la enseñanza, la doctrina de mi maestro, que es Jesucristo, y lo sigo a Él. Por ello soy cristiano. Y si alguien me pregunta, ¿y es también evangélico? Sí, porque el evangelio son precisamente las buenas noticias de parte de Dios el Padre. Es decir, Jesucristo vino a esta tierra, se hizo hombre, para traer las noticias buenas de esa deidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que dentro de este discipulado ya llegaremos a esa hermosa clase. Cuando yo sigo a Jesucristo, soy cristiano. Cuando yo predico y vivo el evangelio que Jesucristo predicó y enseñó, entonces soy evangélico. Por ello, soy cristiano porque soy seguidor de Cristo. Evangélico porque vivo y anuncio las buenas nuevas de salvación que Él me vino a traer y que yo acepté voluntariamente, como usted también voluntariamente aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Quiero referirme a un texto de la palabra del Señor que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 12 en adelante dice la palabra del Señor. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Él quién? Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios. Se hizo hombre, vino a la tierra, creció y ahora va a consumar ese plan de salvación que desde la eternidad ya Dios tenía preparado para que el mundo entero pudiéramos disfrutar de una perfecta comunión con Dios y de una plena salvación. Jesús sube al monte, se va a orar y pasa toda una noche orando. Digamos que Jesús no tenía ninguna necesidad de orar. Él es Dios y vino a salvarnos. Pero por hacerse hombre, dice la Escritura, que aprendió la obediencia y estuvo sujeto a esa naturaleza humana, único ser dentro de la deidad de Dios, que tomó esa posición por amor a nosotros. Es que este es un amor muy grande, el que Dios en su bondad nos tiene. Pasa la noche orando, pidiendo la dirección al Padre Celestial, y dice la Escritura, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La palabra apóstol, en griego, representa uno que es enviado. De allí que Jesús escoge a sus discípulos, a quienes también llama apóstoles, y los envía. ¿Los envía a qué? Los envía a hacer un trabajo, a hacer una misión muy hermosa, muy especial. Y hay una noticia importantísima y buena para usted que ha aceptado a Jesucristo también como Señor y Salvador personal. Esta parte del ser discípulo de Jesucristo no solamente cobijó a los apóstoles, es decir, a estos 12, a quien Jesús, después de haber orado toda esa noche pidiendo la dirección al Padre, los llamó, sino también a todo aquel que acepta a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador, también es llamado
a hacer un trabajo que consiste precisamente en hacer discípulos. Y dice más la palabra: a Simón, mencionando el nombre de los apóstoles, a quien también llamó Pedro; a Andrés su hermano, hermano de Pedro; a Jacobo; a Juan; a Felipe; a Bartolomé; a Mateo; a Tomás; a Jacobo hijo de Alfeo; a Simón, llamado también el Celote. Y dice más la palabra: a Judas, hermano de Jacobo; y a Judas Iscariote, el que tristemente también le llegó a entregar. Pero tenía que cumplirse la escritura. Entonces llama a Jesús a estos 12 discípulos y les empieza a dar directrices a ellos. Los llama, los educa, los forma y les empieza a comisionar un trabajo maravilloso. Vayan y echen fuera demonios, sanen enfermos, liberten cautivos. Un trabajo maravilloso que es el trabajo al cual Dios en su bondad nos ha llamado, y a todos los cristianos que le hemos aceptado en nuestro corazón como Señor y Salvador personal. Digamos que tenemos un trabajo en la tierra maravilloso, pero vamos a mirarlo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. Dice la palabra del Señor que Jesús, cuando va a partir de esta tierra, porque ya ha salvado a la raza humana, ya murió en la cruz, ya ha resucitado, se ha aparecido durante 40 días a los apóstoles, a los discípulos, pero ahora quiere dejar un trabajo maravilloso que es precisamente de lo que estoy hablando, del discipulado. Y Jesús, dice la palabra, que los reunió, versículo 19, algunos Él los mandó reunir en el monte de los olivos. Allí de hecho Jesús oraba, se reunía con ellos, les impartía enseñanzas, y ya está para ser llevado al cielo, para ir a preparar un lugar hermoso para todos los que creemos en Él. Versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, porque he pagado con mi vida y con mi sangre, pero he resucitado, ahora se me ha otorgado todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Es decir, lo que yo diga de aquí en adelante será lo que se va a realizar, tanto en el cielo como en la tierra, porque se me ha otorgado ese poder. Digámoslo así más claramente, me he ganado ese honor y ese privilegio. Puedo mandar en el cielo y en la tierra. Y porque tengo esa potestad, porque tengo esa autoridad y se me ha dado, versículo 19 dice: por tanto, id. Y note que este id es un imperativo. No es una selección personal de si a mí me parece, si yo creo, si yo quiero, si puedo, si tengo tiempo, si me gusta, si estoy dispuesto, si estoy animado, si lo sé hacer, si no lo sé hacer. No, es una orden. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Qué bueno es Dios que nos enseña y nos da una orden. Si ya le hemos conocido y hemos sido salvos, pues qué bueno es ir a compartir esta verdad con tantas otras personas, empezando por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros seres queridos, y todo el mundo necesita de ese Dios. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y note algo más: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que un discipulado se hace precisamente para esa acción, para poder recibir el bautismo en las aguas, como más adelante se los estaré enseñando. Jesús dice: porque ustedes me han recibido, porque han reconocido que yo soy su Señor, su Salvador, su sanador, su libertador, su perdonador, su proveedor, su todo. Entonces vayan al mundo entero, vayan a todas las naciones y prediquen este evangelio, prediquen esta verdad y hagan discípulos. Es decir, ganen a otros para que también me sigan. Note que no estamos diciendo que usted me debe seguir a mí. Debe seguir como yo sigo a Jesucristo. Él es el Maestro, Él es el Señor. Yo solamente soy un canal que Dios está utilizando para que su nombre sea glorificado y porque quiero obedecer precisamente ese gran mandato. También le quiero predicar a otros y hoy lo estamos haciendo. Mire que todas las cosas nos ayudan a bien. A través de este medio, cuando antes la persona de alguna forma pues debe ir a la congregación, al templo, para allí ser instruido. Debido a todo esto que está sucediendo, nos vemos en la obligación
precisamente de llegar hasta ustedes, y este es otro medio que Dios está utilizando. Vayan y prediquen este evangelio, hagan discípulos a todas las naciones, pero algo más dijo: bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puede ser que alguien me diga: pastor, yo ya fui bautizado cuando niño, cuando bebé. Bueno, hay un programa pasado que habla precisamente de quién se inventó el bautizar infantes, porque Jesús no lo mandó. Cuando lleguemos al bautismo en aguas, le quedará muy claro, porque le estaré diciendo exactamente por qué se hace de esta forma, como Dios lo estableció. Pero dijo algo más: bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en el nombre de esa deidad por la cual Jesucristo venía a representar y a traer las buenas nuevas de la salvación. Versículo 20. Enseñándoles, dijo Jesús, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto significa que para ser un discípulo, el discípulo debe estar precisamente dispuesto, abierto a conocer a su maestro. De hecho, por eso lo seguimos, porque reconocimos que solamente Él pudo perdonar mis pecados, cambiar mi vida, hacerme una persona y una criatura nueva, y eso me da entonces delante de Dios la libertad maravillosa de seguirlo. Pero viene aquí algo bonito, y es: ¿qué le gusta a Dios y qué no le gusta? Si Él es nuestro maestro, las directrices las da Él. Enséñeles, dijo, que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Esto significa entonces que hay que retransmitir la información que Jesús le diera a sus 12 apóstoles, a sus primeros discípulos, porque a la postre se siguieron multiplicando y hasta el día de hoy somos millones y millones en el mundo entero que seguimos reconociendo a ese Dios bueno, que queremos seguir viviendo para Él, por una sencilla razón: porque nuestra comunión con el Creador fue restaurada y ahora nos sentimos felices de servir a Dios directamente, de vivir para Él, de conocer su palabra, de hacer lo que Él nos mandó, de obedecer sus mandamientos, y este es el primer mandamiento que Él da. Ahora, ¿qué fin persigue Dios o qué dotación me da Dios para ir a ser discípulos? Ya hemos dicho que un discípulo es un seguidor de su maestro. Yo lo sigo porque lo amo, pero quiero que otros también lo sigan y lo conozcan para que también lo amen, y mostrarles cuán grande es el amor que ese maestro bueno, siendo Dios, vino a esta tierra, se hizo hombre, tomó forma humana, se encarnó y nació, creció y fue sacrificado para que nosotros tengamos salvación, redención de nuestros pecados, vida eterna y una perfecta y buena comunión con Él. Una parte aquí en la tierra y otra cuando seamos quitados de esta tierra y podamos vivir con Él para siempre jamás. Es algo maravilloso. Hay personas que suponen que nosotros ilusionamos a las personas con un cuento ficticio de que Jesús nos va a llevar al cielo. Bueno, Él fue el que lo dijo y todo en la Biblia se ha cumplido, se seguirá cumpliendo, porque Dios no miente. Dice algo más la palabra del Señor, y quiero remitirme en esta hora al Evangelio según San Marcos, al capítulo final, capítulo 16, versículo 15 hasta el 20. No sin dejar de decir que la ordenanza de Cristo es: y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Me parece precioso que hemos recibido una enseñanza del Maestro. Tenemos la palabra del Señor, que es la que nos educa, que es la que nos da las directrices. Por tanto, tenemos seguridad de poder compartir este discipulado a todo aquel que reconozca a Cristo como su Señor y Salvador, para que pueda tener una vida espiritual, es decir, una casa espiritual firme, buena, fortalecida, de testimonio a otros también, para que el Evangelio siga siendo proclamado. Dice San Marcos: cuando Jesús se aparece a ellos, registra el evangelista Marcos, algunos dudaban. Eran los apóstoles, fueron sus discípulos, anduvieron con él más de 3 años. Sin embargo, algunos todavía dudan. El verso 15 dice: y les dijo, ¿a quién? A esos, bueno, ya no 12, porque acuérdese que uno se ha suicidado. Judas, el que lo traicionó, el que lo entregó, el que lo llevó para que lo crucificaran, porque tenía que cumplirse la escritura. A estos 11 que están allí reunidos, les dijo Jesús: id por todo el mundo
y predicar el evangelio, y me llama mucho la atención esto, a toda criatura. Bueno, es porque todos los seres humanos y toda la creación de este vasto universo la hizo Dios por su palabra. Al hombre lo hizo con sus manos, sopló aliento de vida en su boca y el hombre llegó a ser un alma viviente. Por tanto, tanto los árboles, la naturaleza, las aguas, los mares, los animales y el ser humano, todos somos creación de Dios. Incluyendo los ángeles también. Sin embargo, Dios dice al discípulo: vayan por todos los pueblos, por todas las naciones, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. Muchas personas dicen: todos somos cristianos, porque Dios nos creó. Es decir, que sí reconoce que es una creación de Dios. Pero no es cristiano, porque es creación de Dios, que es muy diferente a ser un seguidor de Cristo. Muchas personas reconocen que tiene que existir un Dios porque este universo tan maravilloso y tan perfecto como funciona, tuvo que habérselo inventado un ser superior, dicen algunos. Algunos hasta le llaman la madre naturaleza. Bueno, él no se llama ni la Pachamama ni la madre naturaleza. Él es Dios, el creador. Y quiere que nosotros le conozcamos perfectamente tal y cual es Él. Sin embargo, muchos, aunque proclaman que creen en un Dios que creó este universo, del cual ellos forman parte, es decir, reconociendo que son criaturas, no lo siguen, no le obedecen, no viven para Él. Por ende, no son sus hijos, son criaturas de Dios. Y por eso San Marcos dice, en el relato de las palabras de Jesús: vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, es decir, a toda persona que Dios creó. Pero Juan, el apóstol, hace una clarificación en el capítulo 1, del versículo 11 y 12, y dice la palabra del Señor: a lo suyo vino. Es decir, a salvar a la raza humana. Vino a eso, a salvar. Pero también dice el versículo siguiente: pero los suyos, es decir, refiriéndose a Israel, al pueblo judío, los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Precisamente que yo soy una criatura de Dios porque Él me creó, pero que no lo sigo ni vivo para Él. Sin embargo, cuando alguien me predica el evangelio y yo acepto las buenas nuevas de salvación, entonces me convierto o paso de ser una criatura a ser un hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para que se convierta y se vuelva hijo de Dios. Bueno, creo que le está quedando claro que todos somos criaturas, pero solamente cuando tomamos la decisión de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, nos convertimos de ser criatura a ser un hijo de Dios y por ende todos los privilegios que un hijo de Dios tiene. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y note que le está diciendo el Señor, y en la segunda parte de ese versículo ya no menciona el bautismo. El que cree en Jesucristo, siendo una criatura, se transforma en hijo de Dios. Ahora debe ir a las aguas. ¿Para qué? Para dar un testimonio público de que cree en Jesucristo. Y el que no crea, pues se perderá. Porque Dios no obliga a nadie. Y me encanta servirle a este Dios que no es una imposición religiosa de un sistema. No, Él hace el llamado, toca la puerta de nuestro corazón para ver si estamos dispuestos a recibirle, y entonces somos nosotros quienes le damos la libertad de que Él entre a nuestras vidas, nos perdone, nos limpie y nos haga sus hijos. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es decir, señales que siguen a los que creemos en Dios. Sí, de esto todo nos ha pasado. Claro que sí. Hemos echado fuera demonios de personas que están poseídas del mal, que han sido atadas por las tinieblas, por los demonios, por los hechiceros, por los brujos. Pero Dios nos dio un poder y una autoridad para echar fuera a los demonios. Ya usted también lo tendrá. Claro que sí. Si ha aceptado a Cristo, ya tiene ese poder de hecho. Solamente que necesitamos enseñarle cómo echar fuera a los demonios. Hablar en nuevas lenguas, que es una manifestación maravillosa que Dios da a ese creyente lleno del Espíritu Santo.
Algo más dice, si bebiere cosa mortífera no les hará daño. No estamos diciendo que vaya y tome un exterminio y nada le va a pasar, no. Es que hay mucha gente maldadosa que muy posiblemente nos ha querido envenenar y nosotros por todo lo que hacemos, oramos, damos gracias a Dios. Y muchas veces hemos sido librados de la muerte. Hay tantos testimonios hermosos que pudiera contarle tocante a esto. Sin embargo, se cumple su palabra. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No siendo médicos, no habiendo estudiado el área de la medicina, bueno, algunos ministros sí, unos creyentes también, pero en su mayoría todos no somos médicos. Sin embargo, sí todos hemos orado por un enfermo, hemos impuesto nuestras manos en el nombre de Jesucristo y hemos podido ver cómo Dios en su bondad y su misericordia cumplió esta palabra, porque Dios cumple todo lo que Él dice. Versículo 19 dice, y el Señor después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los discípulos, saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Qué bueno es Dios, que está dispuesto también a acompañarle y a saber que esta palabra es para usted, que es un discípulo del Señor y que ahora está empezando a tomar toda esta estructura, vuelvo a decir, el cimiento de su vida espiritual. Algo maravilloso, algo especial, algo que Dios quiere compartir también con cada uno de sus seguidores, de sus discípulos. Esta es la primera clase y espero que esté contento, feliz de saber, ¿tengo el respaldo de Dios? Sí. ¿Él también me comisiona? Sí. ¿Y puedo hacer lo que Jesús hizo? Sí. ¿Cuándo? En su momento. Dios le dará todo un respaldo y una serie de herramientas espirituales hermosas que las veremos durante el discipulado, para que usted, como un excelente discípulo de Jesucristo, pueda sin ningún temor predicar este evangelio, esta verdad, y ante todo saber que está obedeciendo a Dios, que está viviendo para Él, que está creyéndole a su palabra y que está siendo respaldado por ese Dios para ser más discípulos para el reino celestial. Termino diciendo en esta primera sección hermosa, así: no conocía a Dios, pero Dios me mostró su amor. Acepté su sacrificio y me convertí de una criatura a un discípulo. Ahora Él viene sobre mi vida con su Espíritu Santo, me enseña por su palabra a través de los pastores y los ministerios que Él ha establecido, y con esa información, con esa estructura, con ese fundamento espiritual, tengo la autorización de parte de Dios de ir a echar fuera a los demonios, sanar los enfermos, libertar los cautivos, predicar el evangelio, hacer más discípulos y sacarlos de las tinieblas donde se encontraban, al igual que nosotros, y trasladarlos al reino de la luz de Jesucristo, nuestro amado Señor, y poder incrementar el número de salvos en la patria celestial. Es decir, ¿usted quiere que el cielo se llene de personas que viven para Dios? Bueno, nadie se lo impide. Solamente siendo un discípulo de Jesucristo se puede hacer eso. De lo contrario, no, por una sencilla razón, porque yo no puedo hablar de una persona que no conozco. Tengo que conocer a Cristo, y para conocerlo, debo aceptarlo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Si alguien está viendo este programa, no ha visto otros, y no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, es lo más sencillo, pero tiene que hacerlo de todo corazón, consciente que es un pecador, que está perdido y que necesita de ese Dios. Por tanto, dígale allá a Dios en su corazón con toda la libertad: Señor, te acepto como mi Dios y Salvador personal. Perdona todos mis pecados. Quiero ser un discípulo tuyo y ganar a tantos otros, miles y millones en el mundo entero, para que el cielo se llene de personas, discípulas tuyas, y al igual que yo, Señor, estar contigo por los siglos de los siglos. Amén. Si Él nos regala un día más de vida, aquí estaré mañana para seguir con esta lección del discipulado y que su casa siga siendo fortalecida y edificada en la fe que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Nuestro pan de cada día. Nuestro pan de cada día. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.